Gracias. Efesios capítulo 1, por favor, versículo 8 al 10. Efesios 1, 8 al 10. Esta es la sexta enseñanza de este capítulo. Los que han venido siguiendo esta enseñanza se han dado cuenta de la riqueza tan grande que tiene esta epístola en su inicio, toda la epístola, pero este inicio es impactante, la enseñanza. Y vamos a leer a partir del versículo 8 que dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Te adoramos, Señor, esta mañana. Hemos cantado con alegría, hemos cantado con agradecimiento, te hemos adorado de corazón sincero. Señor, gracias por tu presencia que lo llena todo, Señor, en nosotros. Ayúdanos esta mañana a exponer tu palabra que has hablado, que se escribió y que hoy la retomamos, Señor, para aprender la vida, para edificar nuestra fe. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues bienvenidos todos, bienvenidos. Gracias a Dios que nos permite estar juntos otra vez. Me da mucho gusto ver esas caras que no había visto. Me da mucho gusto verles otra vez y saber que somos una comunidad de Dios. Les amo, les bendigo en el nombre del Señor. Gracias por cada uno y cada una que han estado aquí. Y todas las personas que nos están mirando por las redes sociales también, les envío un abrazo con todo cariño. Y vamos a iniciar esta sexta enseñanza que se llama Nos reveló su misterio. Nos reveló su misterio. Uno de los grandes enseñanzas, experiencias, diría yo mejor, experiencias de la vida de un cristiano, es que de repente se da cuenta de que comprende o que comienza a comprender cosas que antes de Cristo no comprendía. ¿Le sucedió a usted? ¿Cuántas cosas de la vida, de lo espiritual, incluso de lo secular, no sabíamos antes de conocer a Cristo? Y no era por falta de inteligencia, todos somos inteligentes, sino que al venir al Señor, al tener un encuentro con Cristo y al recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas, sucede un fenómeno espiritual muy interesante y muy importante. La Biblia dice que eso es que Dios nos quita la venda de los ojos, ¿verdad? Que Dios pone ojos espirituales en nosotros para poder advertir, para poder ver, para poder detectar cosas que cuando no teníamos el Espíritu de Dios en nosotros ni cuenta nos dábamos. Hoy discernimos asuntos que antes nos eran negados,
a ver. Es una habilidad extraordinaria que Dios ha puesto ahora en nosotros, los espirituales. Aquí en este pasaje, el apóstol Pablo dice que es una capacitación, es una capacidad que Dios nos da por su obra divina en nosotros, por Cristo Jesús, para poder conocer y comprender cosas que están escondidas en Dios, y una de esas cosas es cierto misterio que Dios tenía reservado para el tiempo en que se cumplió. De eso está hablando. Y todo ese discernimiento que viene a nosotros, que de ninguna manera pudiéramos haber comprendido profundamente, quizás en la mente, ¿verdad? Así en lo superficial, sí lo habíamos oído así, pero no había un discernimiento profundo y mucho menos ese misterio del que estoy hablando, del que se está refiriendo aquí el texto, pudiéramos haber pensado que tenía que ver con nosotros en una forma profunda y plena. Entonces, ese discernimiento, pudimos abrir los ojos a eso, vamos a hablar de él de manera explícita, y ahora lo comprendemos, lo discernimos, lo analizamos en un marco de temor y de respeto a Dios por la obra que ha hecho, que es magnífica en Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que aparte de entender los asuntos de Dios, el misterio de Dios, concluimos que es algo que tiene que ver con nuestra propia vida personal y más aún que determina nuestra vida. Determina nuestra vida. El conocer el secreto de Dios, el conocer el misterio de Dios que nos ha revelado, entonces transforma toda nuestra vida. Nos hace distintos. No podemos ser los mismos. ¿Distintos a qué? Distintos a los que fuimos en el pasado. Quien ha tenido la revelación de Dios, la revelación espiritual de Dios, es imposible que permanezca viviendo con las mismas formas que vivía cuando Dios no se había revelado a él. Si usted o yo fuimos gente que hacía trampa en el pasado, que engañaba en el pasado, que teníamos malas costumbres en el pasado, que teníamos rebeldía en el pasado, que no respetábamos a nadie en el pasado, que lo único que nos importaba era nosotros mismos, si fuimos así en el pasado, la revelación de lo que Dios permitió para nosotros, esa operación del Espíritu Santo que nos puso en condiciones para comprender a Dios y su plan, definitivamente nos transforma. Definitivamente no nos permitirá seguir viviendo aquellas cosas. Es decir, nuestra vida transformada, cambiada, nuestra nueva vida, nuestra nueva humanidad, como dice Mariano Ávila en su texto, en su exégesis de Efesios. Nuestra nueva humanidad es una realidad.
No estamos fingiendo, no estamos actuando. Tú, Kevin, eres un actor, eres un artista y tú sabes lo que es la actuación. Me refiero a tu profesión. La vida cristiana no es una puesta en escena para hacer una actuación delante de los demás. No lo es, no debe serlo, porque el resultado de la revelación de Dios poderosa por el Espíritu Santo, de lo que es su persona y su obra, definitivamente han de hacer gente nueva, seres humanos nuevos, como somos ahora tú y yo. Es verdad que en el pasado hicimos todo eso y nos avergonzamos de lo que pasó, pero no lo negamos, lo reconocemos, eso fuimos. Pero el día que Jesucristo llegó a nuestra vida, todo cambió. De tal manera que si usted nota que no ha cambiado nada, necesitaría ir a los pies de la cruz para decir: Señor, pues creo que todavía no ha sucedido. Revélame, revélame, te lo ruego. Porque no puede ser que Cristo esté y vivamos en fracaso. ¿Está de acuerdo conmigo? No puede ser que Cristo esté y nuestra vida sea mediocre, en el sentido de lo que estoy hablando. No puede ser que sigamos sufriendo si Cristo llegó, porque Cristo hace que las cosas sean absolutamente nuevas. Lo dice Apocalipsis en los últimos capítulos. Él dice: yo soy el que hace todas las cosas nuevas. Si Cristo está, todo se renueva, como decía este canto. En tu presencia renuevas todo. Entonces el resultado de la revelación de Dios, de su misterio, hizo gente nueva de nosotros. Cuando habla, usa dos palabras que nos llaman la atención cuando leemos. Dice que nos dio inteligencia y que nos dio sabiduría. No está hablando de la inteligencia humana, natural, no está hablando de eso. Todos somos inteligentes, sin lugar a dudas. Todos somos inteligentes. Algunos son sobresalientemente inteligentes. A otros les caracteriza ser sabios, más que otros de manera natural. Pero no está hablando ni de la inteligencia humana, ni del conocimiento humano, que es muy vasto, ni tampoco de la sabiduría humana que da la experiencia de la vida. No está hablando de esas dos. Está hablando de otra inteligencia y de otra sabiduría que nosotros no teníamos, que no eran parte de nosotros. Es algo que viene, ¿cómo decirlo? Como si fuese postizo, ¿no? ¿Se entiende la palabra? Es decir, algo que no teníamos y que nos pusieron encima como parte de nuestro equipamiento para poder entonces, a través de ese postizo, ¿verdad? Quizás como si fuera un visor que nos permite ahora ver distinta la vida, a través de un cristal distinto de cómo mirábamos. Dios puso eso en nosotros, nos regaló eso. Y entonces sobreviene sobre nosotros una capacidad que no era natural, sino que es sobrenatural por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras mentes para poder comprender dimensiones de la vida, de la existencia y de la divinidad que no sabíamos, que nunca habíamos visto. Inteligencia de Dios y sabiduría de Dios. Sin esos visores espirituales no se puede comprender a Dios.
Esa es la razón por la que tanta gente tiene problemas para comprender la vida de Dios, las cosas de Dios. Y esa también es la razón por la que mucha otra gente da la vida por Jesucristo, la regala y no le importa morir por Cristo. Unos porque no pueden ver bajo esa óptica de inteligencia y de sabiduría, no entienden. Dice, esto es religión o fanatismo, porque lo ven desde la óptica de la inteligencia humana, desde los ojos de la inteligencia humana terrenal. Pero otros que logran ver bajo la óptica de Dios, de su inteligencia, de su sabiduría, pueden ver más alto, más arriba, pueden ver cosas que el común de la gente no mira, no advierte, no sabe. Y entonces ellos, al descubrir esa otra dimensión alta de la existencia, dicen, yo aquí me quedo, ya no me quiero bajar, y si me matan, doy mi vida gustoso. Porque lo que ya puedo ver, porque lo que ya puedo entender, no me lo quita nadie. ¿Me estoy dando a entender? Son dos dimensiones de entendimiento. Y aquí dice en este texto que Dios nos dio de su inteligencia y de su sabiduría. Así es como veía Jesús. Jesús veía lo que nadie veía. A los hombres pecadores los acusaban por los actos que todo mundo miró que hacía la persona, y Jesús venía y lo miraba en una dimensión distinta a como el resto de las personas que le rodeaban miraban la situación. Con razón Isaías decía, este no juzgará con la mirada de sus ojos humanos, ni de lo que escuche decir, de lo que vengan a contarle, no juzgará de esa manera, sino con rectitud, con un corazón de rectitud juzgará al pobre y al pecador. Es decir, sus ojos inteligentes, divinamente inteligentes, y su sabiduría divina permitía ver lo que nadie ve. Permitía ver el corazón quebrantado. Permitía ver que gente que era muy soberbia, la visión de inteligencia divina y de sabiduría divina veía más allá de las barreras de la soberbia y veía un corazón de flan, un corazón debilitado, un corazón lastimado, por lo cual levanta murallas de soberbia. Es como si tuviera una mirada de rayos X, ¿no? Que mira más allá de lo evidente. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Esa otra dimensión, esa otra capacidad de mirar las cosas, viene de Dios. No es humana, no, ninguno de nosotros podría atribuirse esa capacidad. Dios nos la dio. Por eso el apóstol Pablo dice, las personas, los espirituales, juzgan todas las cosas y no pueden ser juzgados ellos, de nadie, ¿no? Porque su capacidad va mucho más arriba de lo que parece. ¿Sabe una cosa? Si usted tiene a Cristo, usted tiene esa capacidad. Si usted es de Dios, usted tiene esa capacidad. Si usted nació de nuevo, esa capacidad Dios se la dio. Lo dice aquí el texto. Dice, dándonos inteligencia. Y fíjense la manera en que lo dice. Dice, nos hizo sobreabundar, como Dios siempre generoso, abundante. Nos hizo sobreabundar en inteligencia y en sabiduría. O sea, no nada más nos dio una pequeña porción, dice, mira, esto es como para ti, es un cartucho que te gastas y se acaba. No, nos abundó, nos dio generosamente.
sobreabundante. Esa palabra usa aquí. Nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y tomado del versículo anterior, por medio de su gracia. Es decir, no nos merecíamos eso. No nos merecíamos eso, pero nos lo dio. ¿Por qué a mí? No lo sé. ¿Por qué yo? No lo sé. Pero qué hermoso es leer la Escritura y entonces con humildad asumir y aceptar que Dios me dio de su visión, de su inteligencia, de su sabiduría, para poder caminar por la vida discerniendo que el que me ofende con palabras soeces, que el que me quiere dañar, que el que me quiere tirar mala onda, como decimos, ese es lo único que puedo entender. En lugar de ver lo evidente de su acción, yo voy más profundamente y leo que es un necesitado de Dios profundo, y eso cambia todo. Por eso puedo perdonarlo, porque tengo inteligencia de Dios y sabiduría de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué podemos perdonar? ¿Por qué podemos pasar por alto las ofensas? ¿Por qué? Porque nos equipó Dios por su Espíritu. Y es bien bonito eso, porque tu corazón ya no se va a amargar y ya no va a guardar resentimientos. Es bien bonito, eso es sanidad. Que tú no te ofendas, porque disciernes que el que te quiere ofender, pues lo que tiene es un gran daño. ¿Quién tiene un problema, él o tú? Pues él. Entonces, sus palabras no pueden ofenderte. Por eso Jesús, cuando lo injuriaban, cuando hablaban mal de él, cuando decían tanta cosa de él, Jesús, en esa forma inteligente y sabia de entender, pues no podían ofenderlo, porque él sabía cuál era el origen de ese deseo de ofender. Era dolor y muerte en el corazón de los que lo atacaban. O sea, es mirar la vida desde la posición correcta, la que Dios nos ha dado ahora. Dobson lo dice en uno de sus libros, que se llama, pone un águila en la portada de su libro y dice, volando por arriba de la mediocridad. ¿Han visto ese libro? Es un libro extraordinario. Eso es volar por arriba de la mediocridad. Es mirar la vida y juzgarla desde la perspectiva correcta, donde Dios ya te puso como hijo de Dios. Qué interesante. Y dice aquí que desde esa óptica que Dios nos dio sobreabundantemente, esa capacidad que Dios nos dio de manera sobreabundante, es como nosotros ahora, con esa herramienta, podemos comprender lo que nos va a revelar, que es su misterio. Póngase los binoculares para poder comprender esto. Si usted lo oye o lo ve desde una perspectiva o desde un punto de vista humano, no le va a interesar. Se va a aburrir, va a ser respetuoso, pero va a ser indiferente. Porque el Evangelio, hermanos, el mensaje de Dios, la vida y obra de Cristo, no son para comprenderse acá. Eso lo hemos sabido toda nuestra vida, lo hemos visto en películas. Y no significa nada para los seres humanos, nada, absolutamente nada, es una historia. Pero con esta herramienta de Dios, con este equipo
con este equipamiento que transformó nuestra mente y que nos da lentes para poder comprender la profundidad del mensaje de Cristo, la cosa cambia. La cosa cambia y cambia en serio y nos impacta. Ahora, hay algo que hay que destacar en esto. Es increíble que Dios en su gracia nos haya hecho partícipes a nosotros, pero era su deseo. ¿Por qué a nosotros? Era su deseo. No puedo contestar la pregunta por qué, pero lo único que puedo decir es que era su deseo. Carlos, que tú comprendieras el misterio, que yo comprendiera el misterio. Silvia, que cada uno de nosotros, quién sabe por qué quiso, pero nos escogió a nosotros, en el sentido que ya lo hemos enseñado, ¿no? Nos lo ofreció y nosotros respondimos a su ofrecimiento. Y sabes una cosa, eso fue por el Espíritu, no porque fuéramos nosotros tan agradecidos, ¿no? Fue su Espíritu el que nos movió. Pero el caso es que aquí estamos y que por su gracia ese entendimiento está en nosotros. Dice aquí el texto que nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Se trata del conocimiento del misterio del Evangelio, es decir, el misterio del cual está hablando es el plan glorioso que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan tiene dos vertientes, dos cosas muy importantes. La primera cosa es que Dios quería salvar a la humanidad perdida. Y que a través de la obra de su Hijo, de la obra redentora de su Hijo, había de hacerlo. Y la otra, muy importante, poner todo lo creado, todo lo que existe en el cielo, todo lo que existe en el cielo y todo lo que existe en la tierra, en todo lo creado, ponerlo bajo el señorío de Cristo. Dos cosas muy importantes nos enseña aquí. Este conocimiento al cual nos trae es un regalo concedido de Dios para nosotros y, como dice aquí el apóstol, conforme a su buen propósito, siempre abundante y generoso, como vimos ya. Siempre abundante Dios para con nosotros. Dice también que Dios se había propuesto de antemano. Dios se lo había propuesto desde antes. Dice a la letra, dice, se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas para sí. Reunir todas las cosas en su plan eterno, en el que los de Cristo conociéramos el misterio de su evangelio, y no fue una improvisación, sino que fue parte integral del plan de Dios. Yo no sé si usted lo ha pensado alguna vez, pero cuando yo leo estas cosas me transporto y trato de estar un momento en mi mente, en mi corazón, allá donde Dios planeó, donde Dios estaba elaborando su plan, en el momento aquel. Y trato de meterme así como si fuera un intruso dentro de la escena, ¿verdad? Cuando Dios, me quiero imaginar, válgase lo que voy a decir, me quiero imaginar que Dios estaba sentado con el Hijo y con el Espíritu Santo hablando. Y yo estaba mirando desde algún lugar, pero escuchaba bien. En ese momento de la eternidad. Y me gusta pensar que en esa conversación donde estaban armando el plan, en el que Dios le dijo al Hijo, necesitamos que alguien venga
más bien que alguien vaya y que tome el lugar del hombre, porque el hombre está para ser aniquilado. Y trato de imaginar lo que el apóstol Pablo dice también en Efesios y en Filipenses, ¿no? Que Cristo voluntariamente dijo: no se preocupen, elijo, ¿verdad? Elijo. Yo voy. Yo soy la persona. No hay que buscar mucho, soy yo. Nada más veamos lo que hay que hacer. Tienes que encarnarte. Tienes que volverte ser humano y renunciar a tu divinidad completa. Tienes que encarnarte. Y dice el apóstol Pablo: haya en vosotros, en una invitación exhortativa, dice: tengan la misma actitud ustedes, cristianos, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Así que no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de su divinidad, de su gloria, y se bajó a la condición de ser humano, se humilló. Y en esa conversación también descubrimos, nosotros estamos de intrusos ahí, ¿verdad? En ese momento de la eternidad, y descubrimos que el Señor ha ofrecido a todos los seres humanos la posibilidad de venir a Él, de aceptarlo a Él, de decirle: sí, Señor, sí, sí queremos. Y que dentro de su omnisciencia Dios ya nos había contado a nosotros en ese momento. Cierra tus ojos un momento y piensa eso. Dios ya te había tomado en cuenta a ti y ya estabas en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas, dice. Dentro del plan eterno de Dios estaba esa idea. Y nosotros estábamos tomados en cuenta ahí. Y decía yo que no fue una improvisación. Dios no se saca las cosas de la manga y eso nos da mucha confianza. No importa cuán difíciles sean las circunstancias de nuestra vida hoy, en este momento. No importa qué estés pasando en este momento, hermanos, no importa lo que usted esté viviendo en este momento ahí en su hogar. Usted tiene un Dios que está prevenido, que Él sabía todo y Él no está improvisando para usted absolutamente nada. No se va a sacar una solución de la manga. Él puede hacer lo que quiera, pero Dios tiene un plan perfectamente trazado para cada uno de nosotros y su voluntad se hará en nosotros si nos mantenemos fieles a Él. Sí tenemos la libertad de no cumplirlo, sí la tenemos. Sí podemos en cualquier momento decir: pues ya no me interesa. Sí podemos decirlo. Se llama libre albedrío. Yo podría decir en este momento: ya no me interesa nada de esas cosas de Dios y me voy. Puede hacerlo. No se lo recomiendo, pero puede hacerlo. Si nos mantenemos en la fe, pase lo que pase, Dios hará lo que Él planeó hacer desde antes de todos los tiempos. El tiempo del cumplimiento, habla también del tiempo del cumplimiento. El tiempo de madurez era el momento preciso en que toda la historia, la naturaleza,
la situación social, la situación política, cultural, económica, etcétera, se habían de alinear para la manifestación de Cristo. Hay un libro extraordinario que se llama Se hizo hombre, de Pablo Hoff. Tiene una narrativa, tiene un capítulo en el que es extraordinario porque dice que todas las cosas, todo absolutamente de los aspectos que he mencionado, se alinearon para el momento en que nacería el Hijo de Dios. Todo se alineó. Después del periodo del silencio, Dios levanta a Juan el Bautista. Lo levanta y Juan lo anuncia. Dice Jesús, después de que lo anuncia Juan Bautista, dice Jesús, cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto lo dice Gálatas, perdóneme, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a nacer de mujer bajo la ley. La palabra clave aquí es cuando vino el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4 dice eso, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios en su plan glorioso redentor este plan lo tenía en secreto durante todos los siglos en que fue escrita la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Dios sabía lo que iba a hacer en un momento. Dios lo sabía. Por eso es que de repente hubo chispazos de revelación en Moisés, primero en Abraham. Y si nos vamos más atrás, también a Eva se lo dijo. ¿Sí o no? A Eva se lo dijo. A Abraham, a Moisés, a los profetas, a Isaías, a Jeremías, a Daniel y el resto de los que profetizaron acerca de la venida del Señor. Les daba ciertos chispazos de revelación porque el plan ya estaba preparado. ¿En qué consiste el misterio? El misterio es en que Dios había de redimir al hombre, a nosotros, a conocerlo, a salvarnos por la obra de su Hijo Jesucristo. Y entonces levantar a Cristo glorificado y ponerlo sobre todas las cosas que existen en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda rodilla se doble ante el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el plan, ese es el misterio, no revelado antes, pero venido el tiempo, entonces nace Jesucristo. Déjeme decirle un poco de lo que dice Pablo Hoff al respecto de ese momento cuando Jesús nació. Dice, necesitaba haber condiciones, y las condiciones se dieron, Dios las propició. Un imperio, el imperio persa, ¿sí?, derrota al imperio babilónico, y después de viene el imperio griego y derrota al imperio persa. El imperio griego, bajo la mano dura de Alejandro Magno, fue tremendo. Abarcó gran parte del periodo del silencio de los 400 años antes del Nuevo Testamento. Pero fue importantísimo. Vea que no son casualidades. Por eso me encanta la Biblia, por eso me encanta, por su congruencia. No son casualidades. El imperio griego difundió toda una mentalidad, toda una cultura y un lenguaje. Un lenguaje que se hizo internacional, como el inglés hoy. El griego era entonces el idioma oficial y aún habiendo pasado el imperio griego, habiendo caído, habiendo retomado el poder imperial Roma,
De todos modos, el griego se hablaba, como se habla hoy el inglés, y los hombres comerciaban, y los hombres se comprendían, se entendían de unas razas a otras a través del griego. Por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego. Esa es la razón. Ese es uno de los aspectos cultural que tiene que ver con el cumplimiento de los tiempos. Jesús había de nacer en tiempos de la cultura griega, de la cultura helénica, de una mentalidad helénica. Y murió, y después se levantaron los discípulos, y se levanta el apóstol Pablo, un hombre que tenía el idioma hebreo, el idioma latín y el idioma griego, y con ese difunde toda la doctrina que nosotros profesamos hoy, para todo el mundo. Por eso Pablo tampoco fue casualidad. Me estoy dando a entender. Dios orquestando, Dios trabajando. ¿Usted cree que Dios no está haciendo nada hoy? Se equivoca. Ellos creyeron durante 400 y tantos años que Dios ya se había muerto, que Dios ya no estaba, que no existía, no había palabra profética, no había poder aparentemente de Dios. Y decían, Dios no está. Como pasa hoy. La gente cree que Dios no está. Pero Dios está operando algo maravilloso. Dios hoy está operando algo maravilloso, como lo estaba operando durante los 4 siglos en que Cristo todavía no llegaba. Lo que viene enseguida, ese aparente silencio de Dios es una sorpresa maravillosa de los últimos tiempos de la iglesia sobre la tierra. Estoy seguro de eso, por lo que dice la Escritura. Así que vea cómo se alinean todas las cosas. El que estaba gobernando, Herodes, tenía que ser Herodes, tenía que ser un hombre de esas características. El imperio romano poderoso en ese momento. Tiberio era el César de los tiempos de Jesús. Después de que Jesús muere, 40 años después, casi 40 años después, un nuevo emperador que tiene otra actitud más belicosa y menos tolerante ante los movimientos que se levantaban en todo su imperio, decide exterminar a los judíos y manda a su hijo Tito al frente de su ejército poderosísimo. Y ya habiendo muerto Jesús y resucitado, en el auge y la efervescencia de los apóstoles y de la predicación, viene el ejército a Jerusalén y salen huyendo todos los judíos. La mayoría de ellos salen huyendo en el año 70 de nuestra era. Salen huyendo. Pero entre ellos salen huyendo todos los judíos convertidos a Cristo, llevando en su mente, en su corazón y en su vida la predicación del Evangelio, que era el misterio que Dios había reservado para esos tiempos. Y la diáspora, que es la dispersión de todos ellos, se lo llevaron al este, se lo llevaron al oeste, se lo llevaron al norte y se los llevaron al sur, y el Evangelio como pólvora fue encendido en todo el mundo conocido, en el idioma griego. Los astros se alinearon cuando Jesús nació. ¿Me estoy dando a entender? Era el plan de Dios, perfectamente, como un reloj, así perfectamente trazado. Jesús tenía que nacer ese día en Belén de Judea. Los profetas lo dijeron, nacerá en Belén. De Belén podremos obtener algo, de Belén, y en Belén nació. No fue una casualidad. Y no solo lo narra la Biblia, lo narra la historia universal. La historia universal. Si usted fuera un no creyente, un escéptico, de todos modos se lo va a encontrar en la historia universal, y usted estará viviendo a un escéptico y a un ateo. Tiene que estar viviendo el año 2021 de la era cristiana, nada menos que eso. ¿Cómo negarlo? ¿Cómo negarlo? El cumplimiento del tiempo. Se alinearán para su manifestación todas las cosas cuando Cristo llegue. Y así fue.
Hay tres palabras a considerar aquí en relación al cumplimiento, que es oikonomía, llevar a cabo un plan. Hace alusión, es una palabra que tiene que ver con economía, ¿no? De ahí viene economía o administración de una casa. Significa, fíjate, Leví, significa que Dios estaba administrando los tiempos para llevar a cabo su propósito. Y ahí es cuando dice Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios estaba administrando el tiempo, su plan, los tiempos. Otra palabra es pleromatos, que significa cuando se cumpliera el tiempo. Se refiere a algo que ha llegado a su madurez, como una manzana en el árbol y que cumplirá su propósito, o como una persona que llega a la edad adulta. El plan de Dios llega a su momento de madurez y se cumple en Cristo Jesús. Se cumple el secreto que Dios tenía. Otra palabra que es alusiva es kairón, de donde viene kairos, tiempo único y divino. Tiempo oportuno, preciso y especial de Dios. Dios tomó las riendas todo el tiempo. Dios tenía las riendas todo el tiempo de su plan, de toda la historia. Llegado el momento, reveló su plan y su propósito basado en la obra de Cristo, que era la redención humana. Comprenderlo desde esta perspectiva, no sé si usted con el calor o con mis palabras o con mi voz monótona ya se haya aburrido o pueda estar comprendiendo lo que estoy explicando, que es maravilloso. El reino de Dios en la tierra se manifestó. Se marca el tiempo de la inauguración entonces del reino de Dios sobre la tierra. Jesús dijo, aquí sí, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, Marcos 1:4, Jesús diciendo, Jesús hablando, cuando va a iniciar su ministerio, otra vez vuelve a decir, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El mismo Jesús diciendo, el tiempo se cumplió. Y todo el mundo preguntaríamos, ¿de qué tiempo está hablando? ¿De qué se cumplió qué cosa? Bueno, está hablando de lo que ya expliqué. El plan de Dios. El plan de Dios se cumplió para que se ejecute la acción de Dios. Eso es lo que quiere decir. Se recorre entonces el velo y se clarifica que el día de la redención llegó y surgirá una nueva humanidad. Otra palabra que está en Mateo 13:11 dice que Jesús respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Les está hablando a los creyentes, a sus discípulos, mas a ellos, a los encumbrados, a ellos no se los es dado. ¿A quién se lo da? ¿A quién se lo revela? Fernando, ¿a quién se lo revela? A los sencillos. A los sencillos, a los que llegó Él. No llegó con los reyes, no llegó con los líderes religiosos, no llegó con los encumbrados, no llegó con ellos. Llegó en las orillas de las ciudades a predicarle a los pobres y dice, el conocimiento del reino de los cielos, el misterio de Dios, el misterio de los siglos, les es revelado a los sencillos, a los pequeños. No a ellos, sino a los pequeños. Se los reveló. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. El reino de Dios, la vida de Dios, el mensaje de Dios, la vida de lo espiritual no se puede entender con los ojos y con los oídos humanos.
Si uno quiere entender con estos oídos y con estos ojos de carne, se va a frustrar. Por eso mucha gente viene y al tiempo se va porque dicen, ahí no hay nada. No lo vieron. No lo vieron. No a nosotros somos bien imperfectos. No vieron lo que había en este ambiente. No vieron lo que representaba estas acciones. No vieron la vida comunitaria de que nos amamos, de que somos unos de los otros. No vieron que me importas, no vieron que te importo, no vieron que eres mi hermana en Cristo y que creemos en un mismo Dios al cual amamos y que hay comunión entre nosotros. No lo vieron. Porque no tenían la inteligencia y la sabiduría que viene de Dios. Tenían inteligencia y sabiduría humana propia, pero esa no puede ver. No puede entender, no puede. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, dice el versículo 13, Mateo 13:13. De manera que se cumple en ellos, sigue diciendo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y veréis y no percibiréis. ¡Qué terror! ¡Qué terror! Estuviste en medio de la gloria de Dios y no lo viste ni lo entendiste. Les pasó a los judíos. Les pasó. Nunca vieron a Jesús. No vieron al Mesías. No vieron el enviado. No vieron el cumplimiento de la profecía. No vieron. Porque veían con los ojos de la carne, con la mentalidad de la carne. No les fue revelado. Porque el corazón de este pueblo, dice, se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Fíjese, con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que suenan las palabras y en la mente hay congruencia entre las palabras, no pueden discernir lo que significa, lo glorioso que es esta vida en Dios. No pueden entenderlo, por más que se esfuercen, dice, oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, dice aquí el texto, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan. O sea, se les veló la posibilidad de conocer, de ver y de entender para convertirse a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y dice, si se hubieran convertido yo los hubiera sanado. No se convirtieron para que yo los sanara. Está fuerte, ¿verdad? Sí. Pero bienaventurados vuestros ojos. Aleluya. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Somos más afortunados los que hemos visto a Cristo, entendido su obra, su muerte, su redención, que los mismos profetas del Antiguo Testamento, porque los podemos ver. Aleluya, aleluya. Siéntete bien, si lo logras ver, siéntete bien. La vida de Dios no se trata de esta iglesia, con esta gente imperfecta. La vida de Dios no se trata de los que fallamos. La vida de Dios no se trata de los que logramos, de una organización. La vida de Dios no es eso. La vida de Dios es poder verlo a Él y su reino, vivirlo, sentirlo. Esa es la vida de Dios. A veces nos afanamos tanto por este cascarón, ¿verdad? Por este bodega, por todo esto. Nos afanamos tanto. No es lo importante, no es. Lo importante es ver a Dios todo el tiempo. Dios te bendiga. Sí, me viste, hermano. Gracias.
Maravilloso. El mensaje es, para terminar, el mensaje es que Dios decidió que toda su creación quedase bajo el señorío de Cristo y también el ser humano. Por eso nos redimió. No quería que el ser humano quedara excluido, fuera del señorío de Cristo. Por eso nos incluyó, por eso nos redimió. El Evangelio proclama a Dios. Proclama su plan redentor al mundo en la persona de Cristo. Y glorificado y siendo hecho Señor de todo. La palabra es una palabra larga. Te va a gustar, Carlos. Dice, la palabra es anakéfalo isostai. Cabeza. Anakéfalo isostai. Es cabeza de todo lo que está en el cielo, de todo lo que está en la tierra. La obra preciosa de Cristo de encarnación, de nacimiento, su ministerio, su pasión, su muerte en la cruz, su resurrección, era el paquete completo del misterio que Dios que había guardado por el tiempo. La redención del hombre, el hombre arrepentido, salvado y llevado al cielo con Él. Ese es el misterio. Por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo, quien al final queda como la cabeza de todo, y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, doblen sus rodillas. Lo enseñoreó, lo glorificó y lo hizo el más grande de todos en toda la creación. Ese era el plan glorioso, ese era el misterio que fue abierto en su momento, en el momento preciso y revelado a los hombres. Y eso fue lo que predicaban los apóstoles. No predicaban vida social chida, no predicaban eso, predicaban que el plan de Dios se cumplió y que era para todos nosotros venir a la libertad. La cabeza es la autoridad de Cristo, quien es el punto de toda integración, donde la creación entera encuentra su eje y su armonía perfecta. Aleluya. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a terminar. Cristo termina enseñoreado de todas las cosas. Y eso nos incluye a nosotros. No podía ser que Dios sometiera al señorío de Cristo a los cielos y a toda la creación de la tierra y que el hombre no estuviera. Por eso propició, por eso decidió redimir también al hombre para que el hombre que quiera también entre bajo el señorío de Cristo. ¡Qué plan tan glorioso! O sea, la verdad, no se trataba de nosotros, no tan así, no tan directo. Se trataba de Cristo y de Él enseñoreado. Cierra tus ojos un momento, piensa lo que Dios hizo. Aleluya, aleluya, aleluya. Reconocemos a Cristo. Hemos comprendido hoy que todo era para que Cristo se enseñorease. Y su propia muerte y su resurrección y la nuestra estaban sujetas y están sujetas al señorío de Cristo, el cual quedó perfectamente encumbrado. Él es la cabeza de todo. Con razón el apóstol dice, Dios es la cúspide y Cristo está sujeto al Padre y Cristo es la cabeza de todo. Él quedó en el lugar que merecía, Cristo, enseñoreado, entronado. Por eso los ángeles le adoran, por eso los arcángeles le adoran al que está sentado en el trono y al Cordero.
sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el señorío para siempre. Gracias, Señor. Cristo, te amamos, te reconocemos. Vamos entendiendo un poquito más cada día por qué nos salvaste. Por tu amor, por el amor del Padre deseoso de estar con nosotros, sí, pero para exaltarte y engrandecerte y todos vivir debajo de tu señorío y de tu autoridad perfecta, Señor. Tú eres el dueño de todo, eres el Dios de toda gracia, eres el Todopoderoso. Bajo tu poder, Señor, se someterán todos los reyes de la tierra. Todas las calamidades del mundo, todas las pandemias, epidemias, todo lo vil del mundo quedará y ha quedado, Señor, a tus pies, y tú estás entronado, enseñoreado ante toda circunstancia, y los que somos de ti también estamos sometidos a tu voluntad y a tu autoridad, Jesús. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. Aleluya. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Amén.